Deja que se meta el sol. Me cansé de rogarle. He querido volver a vivir. Ya de mi alma estarás despedida. El 15 de abril de 1957, Pedro amaneció en Mérida, en Yucatán. Hizo sus ejercicios matinales, se bañó y se dispuso a desayunar sus huevos con jamón, acompañados de pan, salchichas y un café caliente. Una hora más tarde, se juntó con quienes lo acompañarían en lo que sería su último vuelo: el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marcial Bautista. Viajarían en la nave de carga. Aquella mañana, Pedro se subió al C-87 Liberator Express, un avión de carga de Tamsa, antiguo bombardero reformado de la Segunda Guerra Mundial. El avión, en el que lo acompañaban un copiloto y un mecánico de vuelo, alcanzó los 200 metros de altura, pero lo que no sabían ni se imaginaban es de que estaban a punto de vivir la peor pesadilla de cualquier persona que se sube a una aeronave. El avión de carga de repente comenzó a tener serios problemas y de un momento a otro todo se salió de control. Una explosión en el aire, un avión fuera de control, los conductos de combustible que sufrían pérdidas y muchos otros eventos desafortunados pusieron en vilo a todo un país y una generación que bien supo disfrutar del gran artista que supo ser Pedro Infante. Varias fueron las víctimas de aquel terrible suceso. Incluso la mayor parte del avión se desplomó e impactó en el patio de una casa en donde se encontraba una madre acompañada de su hijo. Pero, ¿será que realmente Pedro Infante murió en aquel accidente? Bien, varias teorías interesantes se desprendieron de aquel trágico suceso. Y a continuación te voy a estar contando todos los detalles de lo que en realidad ocurrió aquella trágica mañana. Las últimas horas de su vida, Pedro Infante las vivió dos veces. Una por una predicción de una compañera de trabajo y otra cuando sucedió lo que le había dicho: vas a morir en un accidente de avión. La aparente certeza de aquel comentario fue increíble, aunque puede que en realidad no haya sido muy acertado del todo. Sí, sé que puede parecer confuso, pero ya hablaremos bien a detalle de esto más adelante. Pero lo que sí es verdad es que el actor tuvo una corta vida artística, pero la vivió con una intensidad indomable. Tocó el cielo en más de una ocasión, literal y figurativamente hablando. Pero para entender bien cómo llegamos a esta parte de la historia, antes tenemos que hacer algo. Así como Pedro solía subirse a los aviones, nosotros nos subiremos pero a la máquina del tiempo para viajar hasta el 18 de noviembre de 1917, el día en el que Pedro Infante Cruz nació en el puerto mexicano de Mazatlán, estado de Sinaloa. Su padre y su madre tuvieron un total de 15 hijos, de los cuales solo vivieron 9. Al ser tantos integrantes, el sueño de darles lo mejor se limitaba a darle lo que podían. La familia Infante se asentó en Guamúchil y allí Pedro creció y vivió hasta su adolescencia. Pedro trabajó desde muy pequeño y no llegó a estudiar el 5º año de la primaria. A sus 10 años ayudó a su familia trabajando como mandadero. Él era el encargado de dar los recados y mandados en una empresa llamada La Casa Melcher. Según dicen en sus biografías, gracias al haber recordado tantos mensajes, desarrolló una capacidad para recordar oraciones, cosa que luego lo potenció con su trabajo como actor. Infante contrajo poliomielitis a los 11 años, por lo que el resto de su vida se dedicó a apoyar a instituciones que combaten la enfermedad. Sin embargo, eso no le impidió seguir con su vida normalmente. Luego trabajó como carpintero y a medida que fue tomando experiencia, probó con diferentes objetos hasta fabricar su primera guitarra. Como si todo fuera una cadena, luego de hacerla, tomó clases de música y aprendió a tocar. Tiempo después, llegó el canto a su vida. Dejó los mensajes y la viruta para darle paso a una voz que marcó un camino claro hacia sus sueños por cumplir.
Se volvió famoso en Sinaloa y con el tiempo terminó fundando la orquesta La Rabia junto a su padre. Con una practicidad visible y una plasticidad para aprender, siguió agregando aptitudes a su vida como por ejemplo tocar la batería. Con la orquesta comenzaron a presentarse en bares y el dinero siguió entrando a su hogar. En esa época tomaba distancia de las bebidas alcohólicas, licores, para que no le vieran desarreglado o en una postura que no lo favoreciera en su carrera como músico. Al parecer, el pequeño Pedro tenía muy en claro hacia dónde quería dirigir su vida, ¿eh? En ese tiempo también se cuidaba para no complicar el deporte, pero de eso te estaré hablando luego. Otro de sus trabajos fue como barbero, pero para ese entonces Pedro no necesitaba el dinero y solo trabajaba por gusto para ayudar a sus amigos y familiares. Esa ayuda que le brindó a la gente que tenía cerca, luego se vio reflejada en él porque su vida estaba a punto de cambiar para siempre. De repente, a tan solo a los 17 años de edad, Pedro se convirtió en padre. Era un hombre con buen porte y una facilidad con las mujeres que despertaba la envidia de sus amigos. En esa época tenía un romance con Guadalupe López, su primera novia y vecina, que quedó embarazada de quien sería su hija, la niña Guadalupe Infante López. El romance le dio lugar al amor verdadero que terminó junto a María Luisa León, su primera y legítima esposa. Sin embargo, hubo problemas entre las familias. Ella era 8 años mayor que Pedro y él no tenía una buena clase social. La pareja, que solo tenía ojos para el amor y no para los problemas familiares, dejaron Sinaloa y se mudaron a Ciudad de México. Y en 1939 finalmente se casaron. Lo poético y amoroso de la pareja se derrumbó cuando María Luisa se enteró que había otra mujer. Se trataba de Guadalupe Torrentera, de 15 años de edad, una bailarina de teatro. Sí, al parecer Pedro tenía una debilidad por las mujeres de nombre Guadalupe. Es broma. Pero lo que sí no es broma es que con ella fue que Pedro Infante se convirtió en padre de 3 niños. Una de ellas fue Graciela Margarita, pero, por desgracia, la niña enfermó y moriría dejando el dolor más grande que puede tener una madre y un padre. Pedro tardó mucho tiempo en reponerse. Continuamente iba al panteón a llevarle flores a su hijita, que lamentablemente falleció antes de llegar a los 2 años de vida. Luego de un tiempo tuvieron 2 hijos más, Pedro y Guadalupe. Aquella fórmula amorosa de estar con más de una mujer al mismo tiempo lo acompañaría toda su vida. El actor mantuvo varias relaciones en paralelo, como por ejemplo en marzo de 1953, Pedro Infante se casó nuevamente, pero en Yucatán, con la actriz Irma Dorantes. El detalle es que se casó sin haberse divorciado. Y sí, no hay 2 sin 3, dicen. María Luisa de inmediato se presentó en los tribunales y ahí se enteró que habían falseado su firma. La justicia falló en favor de ella, por lo que se impugnó el matrimonio de Pedro con Dorantes. De esta historia, que terminó con las disculpas públicas de Infante, se vieron ligados varios detalles importantes, como por ejemplo, que tiempo más tarde unas 4 decenas de personas afirmaron ser hijos de Pedro Infante. Pero el galán solo reconoció los que les nombré anteriormente. En la década del 40 en México era un despunte de arte. Ese periodo se lo llamó la época de oro y Pedro Infante llegó para formar parte de esa ola de cine y televisión. Pedro actuó en la película En un burro 3 baturros de 1939 y luego siguió creando. La primera grabación musical de Pedro fue para el sello de discos Peerless. En noviembre de 1943, la primera y más importante empresa fonográfica mexicana durante décadas. Ese año se estrenó la película La Feria de las Flores, en donde también tuvo un papel importante. Desde el punto de vista de la fama, Pedro tenía la entrada al cine asegurada gracias a ser un personaje conocido en el ambiente musical. Yo creo que la gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos. Gracias a Ismael Rodrigo, un director de cine, la carrera de Pedro Infante llegó al estrellato. Él se encargó de hacer una película por año. Pero ojo, si eso te parece mucho, en 1947 llegó a realizar 3.
Las películas más conocidas fueron Nosotros los pobres, Los tres huastecos y Dicen que soy mujeriego. Tanto con su voz como con su impronta, Pedro Infante dejaba una huella que los seguidores disfrutaban. Pero la realidad es que si triunfaba solo, también lo hacía en grupo. Al grabar más de 300 canciones, en especial rancheras, dejaba más que claro que su capacidad no tenía límites. Junto a otros grupos como Trío Calaveras y el Mariachi Vargas de Tecalitlán, también encendió los oídos de sus oyentes. Todo el país lo quería y admiraba. ¿Podía Pedro Infante destacarse en todo? Bueno, no sé si en todo, pero la verdad es que en la mayoría de las cosas. Pues entonces aquí te espero. Válgame Dios. Oye, ¿y eso qué es? Oye, parecen mujeres. Ah, pues te acompaño, no te vayas a perder. Ay, 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 ay. Tanto su voz como su cuerpo debían estar en buen estado. Es por eso que también se dedicó al deporte. Pedro disfrutaba estar bien físicamente. Se mantenía en forma desde siempre y según él mismo le gustaba verse bien. Justamente eso fue lo que lo ayudó a ser elegido en sus papeles actorales. Según las declaraciones de su primera esposa, Pedro mantenía una rutina clara y simple. Su día comenzaba a las 5 de la mañana. Desayunaba, salía a remar, corría en el bosque de Chapultepec y al regreso entrenaba su levantamiento de pesas en el gimnasio. Así fue como se preparó para su papel en Pepe el Toro, pero a esa cantidad de horas diarias de entrenamiento y quemado de calorías le sumó la práctica de boxeo. Y lo hizo junto a grandes leyendas como Bernabé Vázquez y Raúl Ratón Macías. Pero lo que comenzó como una preparación para el papel de Pepe terminó siendo una preparación amateur que lo llevó a subirse a un ring. Hay quienes dicen que también entrenó béisbol de manera seria, pero no hay registro de eso. Bien, ya pasamos por su faceta de cantante, de actor, de boxeador y deportista en general, pero hay algo muy importante que todavía no mencionamos y es que Pedro Infante también tuvo sus historias con la aviación. Mejor dicho, con su casi fatídica experiencia con la aviación. Como te conté al inicio del video, Pedro tuvo un accidente que le costó algo más que unos huesos rotos. Previo a ese accidente, vivió dos situaciones tremendas. Durante 1955, Pedro se había hecho socio de TAMSA Transportes Aéreos de México Sociedad Anónima. Para eso tuvo que acumular 3,000 horas de vuelos, cosa que hizo, pero mientras juntaba horas, también pasó malos momentos. El primer accidente ocurrió en el año 1947, cuando Pedro tenía 30 años. Despegó del aeropuerto local. En la pista no se veía mucho por la oscuridad de la noche. Como una buena idea, le pidió a sus amigos que lo iluminaran con las luces de los autos para ver por dónde iba y así poder despegar. Vale aclarar que en aquella época las luces de los vehículos no iluminaban mucho. Casi nada. Ellos se negaron ya que les parecía una locura, pero Pedro no les dio lugar a la duda. Se subió a la avioneta Bellanca Cruiser, una monomotor, y como bien pensaban sus amigos, fue una locura. No pudo despegar ya que la nave chocó contra algo y Pedro tuvo que ser atendido por una herida en su mentón. El segundo siniestro fue 2 años después, pero su grado de peligrosidad fue un poco más allá. Tal fue el accidente que varios noticieros anunciaron que Pedro Infante había muerto. Pedro regresaba de Acapulco junto a Lupita Torrentera, una de sus tantas enamoradas. Cuando estaban en pleno vuelo, la avioneta se descompuso y no tuvieron más opción que aterrizar de urgencia en un potrero de Michoacán, ya que no tenían combustible. Mientras trataban de aterrizar de la mejor manera, terminaron estrellándose contra un árbol. Él, por intentar cubrir a Lupita y que no se lastimara, terminó severamente lesionado. Su cráneo resultó comprometido y tuvieron que someterlo de emergencia a una cirugía. En ella utilizaron una placa de metal para cubrir parte de su cerebro que había quedado expuesto. Los médicos le advirtieron que iba a ser un procedimiento de alto riesgo, ya que lo único que se podía hacer era ponerle una placa en la parte expuesta. Esto significaba que el actor tendría que cuidar de por vida su cabeza. La cirugía fue exitosa. Desde donde comienza la frente hasta la oreja izquierda le implantaron el metal.
Algunos indicaron que la placa fue de titanio, mientras otros de vitalio o de platino. Este segundo accidente cambió por completo a Pedro Infante. Para ocultar las cicatrices tuvo que usar una peluca hasta que le volviera a crecer el cabello. Además, se le descubrió diabetes en ese momento y se tuvo que cuidar aún más. Así nacía su apodo, el inmortal Pedro Infante. Pero claramente era solo un sobrenombre porque su final verdadero estaba por llegar. Infante le prometió a todas sus parejas que a partir de ese momento nunca más volvería a pilotar un avión, cosa que no pudo cumplir. Como te adelanté al inicio del video, la mañana del 15 de abril de 1957 Pedro Infante se despertó. Se preparó como hacía habitualmente, pero ese día tenía que hacer algo más. Tenía programado un viaje en avión que presentó problemas desde su despegue. El ídolo de Guamúchil abordó un vuelo en Mérida, Yucatán, el cual se realizó en un avión carguero. A 15 minutos después del despegue, entre las 7:30 y 8 de la mañana, el vuelo tuvo complicaciones muy importantes. A ese avión se le habían hecho modificaciones que generaban inestabilidad y eso complicaba la dinámica del vuelo. Además, la distribución del combustible era pobre y los vapores solían aturdir a los ocupantes, lo que volvía a esta aeronave algo peligrosa. Al alcanzar los 200 metros de altura, empezó a bajar más y más. El avión explotó e impactó con la cabina de control boca abajo. Eso fue lo que primero tocó el suelo. No hubo sobrevivientes del accidente. Incluso el avión al caer diseminó pedazos de sí a varios metros a la redonda, y uno de esos trozos se llevó la vida de una joven que estaba colgando la ropa. Sí, aquel fue su triste final. Pero hay quienes dicen todo lo contrario. Mientras rodaban la película Vuelven los García en 1947, Pedro Infante y otros compañeros fueron a lo de una gitana. Esta señora, al leerle la mano al actor, le dijo que había visto una gran bola de fuego y que moriría en un accidente. Pero, ¿realmente fue así? Bueno, hay teorías que dicen lo contrario. Una de ellas fue en 2022 cuando el nieto de Pedro Infante, César Augusto Infante, realizó una entrevista en la cual habló sobre supuestos enlaces entre Pedro Infante y organizaciones del narcotráfico en México. Él afirmó que Pedro Infante terminó siendo contrabandista y participando sin saber, supuestamente, durante mucho tiempo en actos con el narcotráfico y que cuando se dio cuenta y quiso salir, le dijeron: Pedro, aquí nada más hay dos salidas, o muerte o cárcel. Según César, Pedro Infante gozó de varios lujos y riquezas otorgados por sus representantes. Entre estas le compraron una avioneta y aprendió a manejarla con un simulador. Él sospechó cuando las cargas de su avioneta no eran revisadas por el servicio de aduanas. Derivado de esto, Pedro supuestamente revisó las cargas de su avioneta y descubrió armas, joyas y drogas. Al rebelarse a sus representantes y querer salir del círculo, estos lo amenazaron y le recordaron que si lo hacía, volvería a la pobreza. Por este detalle se dijo que Pedro en realidad fingió su muerte y permaneció escondido desde el accidente, y así ganar unos años más de vida rodeado de lujos y fueras de las cámaras. El nieto de Infante, César, denunció que personas relacionadas con el gobierno mexicano han amenazado, asesinado y atentado contra la vida de las personas cercanas a Pedro que intentaran revelar públicamente su supuesta muerte o acercarse a él después del complot de su muerte. Además mencionó que varios artistas y actores como los Tigres del Norte, Silvia Pinal, Antonio Aguilar y Tintán supuestamente sabían de modo expreso que Pedro Infante no había muerto y que todo era un secreto a voces. El supuesto primer intento de revelación de que la muerte de Pedro Infante era falsa se dio en 1985, cuando el padre de César, Cruz Infante, conoció a Antonio Pedro en 1985 y poco después en un programa de televisión mencionó: Pueblo de México, mi padre Pedro Infante sigue vivo. Después de mencionarlo se llevó a un corte comercial y en 1987 fue asesinado con otros miembros de la familia durante una presentación en Veracruz, supuestamente por haber mencionado que seguía vivo. La realidad es que se dijeron muchas cosas.
Solo por mencionar una más, es de que supuestamente Pedro Infante tuvo una relación amorosa con la mujer de un importante empresario y político y que desde entonces recibió varias amenazas de muerte y que para resguardar su vida fingiría su muerte para no tener que huir de nadie más. Pero bueno, en fin, pese a todo lo que se dijo, la muerte de Pedro Infante, un hombre que no le tembló el pulso al elegir sus vivencias, al día de hoy se sigue llorando. Fue un galán de la época de oro mexicana, pero toda América Latina lo conoció. Más allá de su fama y estrellato, su perfil siempre lo mantuvo sencilla y humilde. Eso, sumado a su carisma, hizo que se ganara el amor de su público y en especial el de sus fanáticas. Para recordar su legado, quedan sus 50 películas y sus más de 300 canciones que siguen resonando en su país. Claramente fue un artista sin escalas y gran parte de su talento fue aprovechado en la época más luminosa de México en lo que respecta a la música y el cine. Hombre de muchas mujeres, de muchas pasiones, de muchos deportes y al parecer de muchos destinos y finales.